Esto es Vapeo Sin Filtro, el podcast donde Lucero Quintero desmiente mitos, desarma verdades a medias y te cuenta con ciencia y evidencia todo lo que necesitas saber para entender el vapeo. Si te has preguntado qué son realmente los vapeadores, por qué quieren prohibirlos o si al momento de elegir uno, el tamaño importa, de la mano de médicos, científicos, consumidores y expertos, analizaremos a fondo el mundo del vapeo para así acabar con la desinformación. Únete a nosotros en todas tus plataformas y descubre la verdad sobre el vapeo sin filtro. Nos siguen existiendo en el mundo cerca de 1.100, 1.200 millones de fumadores. La tasa de tabaquismo en Nueva Zelanda ha bajado del 11.9% al 6.8% en 2023. La verdad es que si quieren ayudar a que los menores no fumen ni vapeen, lo que hay que hacer es hacer regulaciones adecuadas, proporcionales al riesgo y además aplicarlas. A ver, decíamos que en este país hoy en día fuman más personas que lo que hacían hace 12 años, ¿no? Y no bajan las tasas de tabaquismo. Y Suecia hoy en día es el único país, entiendo, del mundo que básicamente ya se considera un país libre de humo. Prohibir el vapeo, sea cual sea el instrumento para prohibirlo, llámese un reglamento, un decreto, una ley, es absurdo. Tenemos derecho a cómo elegir vivir nuestras vidas y creo que es muy importante que los gobiernos empiecen a respetar eso. Hola amigos, soy Lucero Quintero, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vapeo Sin Filtro. Tenemos preparado para ustedes un tema muy interesante que es vapeo de primer mundo y nosotros, ¿cuándo? Como su nombre indica, vamos a estar platicando sobre las regulaciones que existen alrededor del mundo en torno al vapeo. Veremos qué países ya lo regulan actualmente, cuáles están próximos a regularlo o se han vuelto más flexibles en torno a este tema. También platicaremos sobre la incidencia en las tasas de tabaquismo, del uso de estos dispositivos, también de las políticas públicas de salud que se han implementado y haremos un comparativo con los países latinoamericanos, cómo se encuentra la regulación en Latinoamérica en comparación con los países más avanzados. En este sentido también tenemos que platicar sobre las consecuencias que tiene las políticas prohibicionistas. Tocaremos también el caso de México y pues no se lo pierdan. Ya ven que está muy interesante y lo haremos obviamente acompañados de la mano de nuestro súper invitado, que en un momento más les voy a presentar. Quiero hacer un paréntesis para agradecer a toda la audiencia que se ha sumado a Vapeo Sin Filtro, que nos ha acompañado a lo largo de estos episodios. Reiterarles que por favor se suscriban, que nos sigan a través de las plataformas digitales y redes sociales. Y recordarles que tenemos un nuevo episodio los miércoles a las 8 de la noche y ahí tenemos una cita a través de YouTube y Spotify. Ahora sí les voy a presentar a mi invitado del día de hoy. Me siento muy contenta de que nos acompañe y haya hecho un espacio en su agenda tan saturada. Se los voy a presentar y él es abogado. Él da clases de la materia de Derecho Corporativo y Sucesorio en la Universidad Panamericana. Nada más para que vayan viendo de la calidad de invitado que tenemos el día de hoy. Él es exfumador, él también es usuario de estos dispositivos desde el año 2016 y con mucho gusto les puedo decir a título personal que es uno de los más grandes activistas que tiene nuestro país. Él es cofundador de ProVapeo México y en este sentido déjenme contarles que ProVapeo México es una asociación mexicana de consumidores que aboga por la reducción de daños del tabaco y alternativas no combustibles. Así que con mucho gusto les voy a presentar al licenciado Tomás O'Gorman. Tomás, gracias por estar conmigo, por estar aquí en ProVapeo. En Vapeando Sin Filtro, ya me quedé con tu asociación, por supuesto. Y antes de empezar a hablar del tema que tenemos preparado el día de hoy, quisiera que aprovechar la oportunidad que tenemos de que estás aquí con nosotros y conocer un poco más de ti. Yo sé que tú muchas veces acudes a las entrevistas y pues entras de lleno al tema, pero hoy no vamos a desaprovechar la oportunidad de tenerte aquí y queremos saber cómo es que inicias esta asociación, qué te lleva a buscar obviamente la defensa del vapeo. Sabemos también que eres usuario de estos dispositivos, desde cuándo los usas, cómo es que los conoces, si alguien te comenta sobre ellos o tú directamente empiezas a buscar información, porque sabemos
que tú eres una persona que siempre investiga, siempre está al último grito de las noticias que giran en torno al vapeo. Así que platícanos más de ti, Tomás. Bueno, lo que pasa es que yo, fumé desde muy joven, desde aproximadamente los 15 años. Ok, sí, joven. Y además fumaba mucho. Yo, cuando dejé de fumar, estaba fumando alrededor de 2 cajetillas al día. Me reconozco víctima de la desinformación. Yo pensaba que el vapeo era una cosa malísima. Y en un viaje de Estados Unidos pensé, lo tengo muy claro, fue en agosto del 2016. Ok, tienes la fecha precisa de cuándo cambió esto. Iba en el avión y iba a alcanzar a mi familia que ya estaban allá. Y me acuerdo haber pensado, voy a comprar unos cigarros electrónicos que dicen a ver si me ayuda. Y la realidad es que, a diferencia de como me puede pasar ahora que compro y averiguas cosas y tal, la verdad es que no sabía nada del vapeo. Ni siquiera sabía que existían las vape shops. Ok. Y estaba en este viaje y encontré una tienda donde los vendían. Pues medio me explicaron, lo compré. Y a las 2 o 3 semanas, ya estando de regreso en México y de estarlo utilizando un viernes, iba a bajar a comprar cigarros para el fin de semana. Vi el aparato. Y dije, voy a ver qué pasa si no compro cigarros. O sea, todavía del lapso en el que regresaste de viaje, ¿utilizabas o sea, fumabas todavía? Debo reconocer ¿Alternativo? Que en el fondo yo no quería dejar de fumar. O sea, la idea de comprarlo era como para no salirme a la calle, tenerme que salir a la calle a fumar, etcétera. Y pasó todo el fin de semana y no compré cigarros. Llegó el lunes, no había fumado nada en ese fin de semana. Pues dije, ya no fumo, ahora vapeo. ¿Fue difícil la transición? ¿La sentiste? O sea, la cuestión de abstinencia, de la necesidad realidad, de tener el cigarro. La realidad es que algo te cuesta, pero evidentemente dejar de fumar con una alternativa es la mar de distinto que tener que hacerlo pues simplemente por fuerza de voluntad, que evidentemente valoro y reconozco a quienes lo logran así. Y por supuesto, pues también... Que son pocos, que son pocos, es creo. Poca la gente, es muy difícil dejar de fumar. Logra. Y por otro lado, pues yo no hubiera querido y no querría exponerme a los daños de las medicinas que se utilizan para dejar de fumar. Hay gente que lo puede hacer, pues qué bueno, y que les recetan bupropión o algunas de estas medicinas que existen. Es su elección y está muy bien, viva la libertad. Totalmente. Pero para mí no fue tan complicado. Evidentemente hay un punto en el que pues tienes que ir marcando tu propio viaje en esto y ir dejando de comprar cigarros. Yo lo dejé así medio de golpe. ¿No sufriste? No voy a negar que de repente se me antojaba fumar, pero pues ya tenía que lo sustituyera y desde satisfacía esa necesidad hasta cierto punto. Desde aquel lunes, que pues ha de haber sido por ahí de septiembre del 16, no he vuelto a fumar. Qué bueno, la verdad es que gracias por compartirnos tu experiencia y cómo surge esta transición de dejar el cigarro convencional a utilizar los vapeadores. Vamos a comenzar con el tema que tenemos preparado para todos ustedes el día de hoy. Y yo sé que tú tienes muchas cosas que compartirnos porque lo sabes todo, Tomás, porque siempre te informas. Pero quisiera que empezáramos por un panorama global o general de cómo se encuentra la regulación del vapeo en el mundo. Pues la realidad es que existen muchos tipos de regulaciones. Es un espectro que va desde la prohibición, como existe en México, o como existía, pues está dejando de haberla en Tailandia, que inclusive incluía el uso, hasta regulaciones más proporcionales, pasando, por supuesto, por distintos grados de restricciones o su equiparación a los productos de tabaco. Entonces, la realidad es que hay un collage. Lo cierto es que cada vez hay más regulaciones, hay muchos países donde está regulado, pero finalmente no deja de estar siempre como espada de Damocles la presencia y la influencia de grupos prohibicionistas que finalmente en algún momento tenían la intención de ayudar a la gente a dejar de fumar, pero que pues creo que han migrado su ideología y han cimentado su actuación en este principio o en esta idea de la abstinencia como única salida del tabaquismo, que pues finalmente no ha funcionado. No funciona, si vemos no que da existen... resultados. A ver, para algunas personas funciona, por supuesto, pero siguen existiendo en el mundo cerca de 1.100, 1.200 millones de fumadores. Es una cifra enorme. Es un número enorme y sobre todo si consideras que el 80% de ellos viven en países de pequeño y de mediano ingreso, como es nuestro país, que además agravan la situación porque pues finalmente los fumadores de estos países no solamente tienen los daños que provoca fumar, que pues son muchos, sino que además tienen el agravante de malos servicios de salud o poco acceso a servicios de salud
que a la postre agravan su situación. Retomando lo que nos acabas de decir de las diversas regulaciones y tipos que podría existir de acuerdo a lo mejor a las condiciones que tiene cada país, quisiera que nos platicaras cuáles son los países que ya regulan el vapeo o que son pioneros en este tema de la legislación. Bueno, a ver, déjeme aclarar una cosa, puede haber regulaciones que son bastante desafortunadas porque no obstante puede haber una regulación, puede contener una serie de restricciones que la vuelven prácticamente una prohibición de facto o una regulación cuasi-prohibicionista o que de alguna manera limita la posibilidad de que este producto sirva y alcance a tener el efecto que es ayudar a la gente a dejar de fumar o evitar que la gente empiece a fumar. Existe regulación, por ejemplo, en Estados Unidos, a partir de una resolución de la FDA que se llama The Dimming Rule, con base en la cual hizo una regulación de estos productos. Ha sido muy peleada y hay un tema ahí de autorizaciones que ha sido muy latoso. Canadá tiene regulación. Toda la Unión Europea tiene regulación, creo que también por ahí desde 2016 con la Directiva Europea de Productos de Tabaco, le llamamos la TPD, que establece los estándares o los lineamientos básicos a partir de cual las leyes nacionales regulan no solamente el tabaco, sino ahora también los vaporizadores. Entonces cualquier país de la Unión Europea tiene esta regulación. Ahí se da un fenómeno interesante porque ahí, como tú decías, ya cada país medio la adapta y está precisamente respecto a la zona continental, digamos, de la Unión Europea, en aquel entonces ya no, por el Brexit, pero Inglaterra, no obstante, tenía la misma regulación porque derivaba de la TPD, siempre tuvo un enfoque mucho más a favor de la reducción de daños y mucho más a favor de ver el valor de esta alternativa para ayudar a sus fumadores a dejar de fumar. Encuentras regulaciones básicamente prohibicionistas y que están provocando unos problemas gravísimos de mercado negro, de violencia, de incendios intencionales y bombazos en Australia. Y encuentras, por ejemplo, también países como Nueva Zelanda, que hace unos años adoptó el vapeo como una alternativa para ayudar a sus fumadores a dejar de fumar y que está teniendo pues un enorme éxito en reducir las tasas de tabaquismo. Así es, fíjate que ahorita vamos a hablar, creo yo, de 3 países que son principales desde el punto de vista que nosotros estuvimos también investigando. Y quiero entrar a la parte de Reino Unido. ¿Por qué Reino Unido promueve al vapeo como una herramienta menos dañina o de reducción de riesgo para dejar de fumar? Y también cómo esto ha impactado en las tasas de tabaquismo, que es lo que tú nos estás mencionando. Bueno, déjame primero poner en contexto, creo que hay un dato que la gente tiene que saber para que puedan entender por qué estamos hablando de este tema. En México, las tasas de tabaquismo no han descendido en los últimos 12 años. Si uno ve la ENSANUT, que es una encuesta que hace el gobierno, la ENSANUT 2012 decía que el 19.9% de los adultos fumaba en aquel entonces, y si uno ve la ENSANUT 2023 anda por el 19.6%. O sea, no ha bajado nada. Básicamente no ha bajado, pero por el incremento de la población, lo que sí puede afirmarse con toda seguridad es que hoy en día fuman más personas que lo que hacían en 2012. Entonces, wow. Es un dato impresionante. Dejando ese dato en la mesa, ahora sí hablemos de Inglaterra. Inglaterra no solamente aplicó, evidentemente, porque estaba en aquel entonces obligada a hacerlo, las reglas de la TPD y las trasladó obviamente a su legislación nacional, pero ciertamente el gobierno inglés y los sistemas de salud ingleses vieron en el vapeo una alternativa de reducción de daños, que es una filosofía que busca ayudar a las personas, en este caso en relación con el tabaco, pero finalmente este enfoque pragmático se puede aplicar a muchos otros campos de la vida, y no solamente de riesgos de la salud, otros tipos de riesgos. El hecho de usar un casco para andar en motocicleta es reducción de daños. Finalmente, la realidad de la reducción de daños es que existe una conducta que se está haciendo y pretender proscribirla y de plano, la realidad es que es básicamente una utopía. Lo que tienes que hacer es enfocarte en ayudar a esas personas para que tomen mejores decisiones. Claro, que aunque lo sigan haciendo, pues sea menos riesgoso. Para reducir los efectos o las consecuencias dañinas, porque finalmente el tabaco, si existe una regulación por el tabaco, se debe a las enfermedades y a las muertes que causa fumar. Si fumar no causara esos daños, pensemos en algún universo paralelo, les garantizo que no habrían estas regulaciones, ¿no? O sea, la razón por la que se regula el tabaco es porque hace mucho daño a la larga fumar. Entonces, Inglaterra ve esa. Y entonces, dentro de los lineamientos que le daba la TPD, finalmente lo que hubo una comunicación gubernamental y de los sistemas de salud y de los hospitales que invitaban a la gente a que si quería dejar de fumar, pues tenía toda la gama de alternativas, desde hacerlo por su propia fuerza de voluntad, con medicamentos,
con los parches y los chicles y demás terapias de reemplazo, o con el vapeo. Y entiendo que inclusive les proporcionaban vaporizadores. Los kits, creo que hacían una campaña como con kits, de que cada que si decían utilizar por esta alternativa o acceder a esta alternativa, ellos mismos proporcionaban los equipos. Así es. ¿Y cuál es el efecto? El efecto es que, si no mal recuerdo, por ahí también de 2012, la tasa de tabaquismo en Inglaterra estaba por ahí del 22%, y ahorita debe estar entre el 13 y el 14%. No lo puedo creer, o sea, ya redujo muchísimo. Hay una reducción significativa, y por eso quería empezar dando el dato de México, porque lo que tenemos que ver... si lo comparamos o lo trasladamos... Es que las medidas tradicionales antitabaco no funcionan del todo, y eso pasa en todos los países de pequeño y mediano ingreso, porque finalmente todas las medidas tradicionales basadas en la abstinencia pues resultan de políticas inventadas o creadas en los 70s, en los 60s, en países de primer mundo, y que pues es difícil aplicarlas y fiscalizarlas en países como el nuestro. Esa es la realidad. ¿Qué pasa en Nueva Zelanda en torno al vapeo? También tengo entendido que obviamente es un país que lo tiene regulado. Sin embargo, ¿cómo vinculan su postura en relación al vapeo con su estrategia Smoke Free 2025? ¿Qué es y cuál es el objetivo que esta estrategia persigue? Bueno, todas las estrategias de los países en relación con el tabaco lo que buscan es convertir a sus países en países libres de humo, que básicamente entiendo que un país libre de humo se considera que tiene esa característica cuando solamente el 5% de su población fuma. El único país que lo ha logrado es Suecia, y Nueva Zelanda se está acercando mucho, pero lo que hizo fue, además de sus reglas antitabaco tradicionales, digamos, en contra del tabaco combustible, fue precisamente regular el vapeo y de hecho reconocerlo como una alternativa para que precisamente sus fumadores pudieran optar por vapear y dejar entonces de fumar. Y entiendo que la tasa de tabaquismo en Nueva Zelanda ha bajado del 19.9%. Tomás me encanta porque nos da todos los datos duros y precisos que debemos de tener. Del 11.9% al 6.8%, perdón. Del 11.9% al 6.8% en 2023. O sea, la mitad. Y en un artículo leía inclusive que estaban ya teniendo problemas para medir la prevalencia de tabaquismo en jóvenes, porque ya eran tan pocos los que estaban fumando, pues que les costaba mucho tener una base, digamos, lo suficientemente amplia como para poder tener los datos tener más un dato ya elevado, me imagino, a nivel poblacional. Entonces la realidad es que han tenido un gran éxito, pero ciertamente eso va acompañado de la crítica de grupos prohibicionistas y vuelvo a lo mismo, cuyas ideologías están fundadas en la abstinencia, porque no quieren reconocer que es precisamente alternativas como esta la que están ayudando a la gente a dejar de fumar, porque finalmente es mejor tener un producto que te empodera y que te hace libre, que te permite a ti elegir y tomar las riendas de tu vida. Decidir, claro. A vivir con el látigo del escarnio por ser fumador, con el tema de la obligación, con el tema de la amenaza. El escrutinio social. Claro. La amenaza de deja de fumar o muérete. Caramba, la realidad es que es un enfoque mucho más humanista y mucho más empoderador, el de la reducción de daños, que el de andar tratando de obligar a la gente a hacer algo que no quiere hacer. Así es. Y justo esto es lo que nos lleva a denominar a esta estrategia Smoke Free, ¿no? Buscar alternativas menos dañinas. Hablemos de Suecia. Suecia ha optado por alternativas no nada más de uso de vapeadores para mitigar la reducción de riesgos, sino de otras alternativas también de consumo de nicotina. No sé si pudieras hablarnos un poquito de cómo está Suecia en relación también al uso de estos dispositivos. Sí, bueno, Suecia es un caso súper interesante porque es la prueba de que la reducción de daños funciona. Ahora, en el caso de Suecia, bueno, ciertamente tienen regulado el vapeo porque finalmente son un país de la Unión Europea, existe la TPD y tienen una regulación. Países están regulados. Lo que pasa en Suecia es que históricamente, tradicionalmente en Suecia, los suecos consumen tabaco, pero lo consumen de una forma distinta como lo hace el resto de la gente. Normalmente la gente... A ver, explícanos eso, ¿cómo que de una manera distinta? A ver, el tema del tabaco es que existen muchos productos de tabaco. Existen ciertamente los cigarrillos, los puros, etcétera, las pipas, que son productos combustibles, es decir, queman el tabaco, que es lo que es verdaderamente dañino, el humo que se produce como consecuencia de la combustión. Existen los productos orales, como en el caso de Suecia, un producto que se llama snus, que es una forma de tabaco
que los suecos de alguna manera chupan, se lo ponen vienen unas bolsitas. Como un costalito de... Imagínense un chicle, pero en vez de chicle, o sea, el tamaño de un chicle, una bolsa de té del tamaño de un chicle, que está llena de tabaco pulverizado, que está saborizado usualmente, y los suecos se lo ponen entre el cachete y la encía. O sea, ¿y ahí lo traen todo el tiempo? Un rato lo traen y ya luego lo guardan, bueno, lo tiran. Tiene una durabilidad amplia. Bueno, ya me dio curiosidad ahorita hablando de esto, o sea, es como, lo dejo 10 minutos y me da una sensación de un cigarro, una vapeada. Te voy a ser franco, no sé cuánto tiempo se lo dejen, yo lo he probado. ¿Sí lo has probado? Sí. ¿Y qué tal? Francamente, yo prefiero vapear. Pero bueno, finalmente es lo bonito de la reducción de daño. Siempre hay alternativas para cada quien. El chiste es empoderar al usuario. Ahora, ¿qué pasa con el snus? El snus, no hay combustión. Además, es un producto de tabaco que pasa por un proceso de pasteurización cuando se fabrica. Creo que además el tabaco no está fermentado. Y todo esto hace que en ese tabaco en particular no estén presentes unos carcinógenos que suelen estar en el tabaco y los cigarros, que se llaman nitrosaminas específicas de tabaco. ¿Y qué es lo que pasa con Suecia? Que es un producto que se consume tradicionalmente en ese país. Y Suecia hoy en día es el único país, entiendo, del mundo, que básicamente ya se considera un país libre de humo. Alrededor del 5% de su población fuma, pero hay un dato importante. La media de usuarios de tabaco, si quieren sumar snus más tabaco combustible en Suecia, es similar a la media de fumadores en Europa. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que un gran sector de los usuarios de tabaco en Suecia lo hacen a través de este producto que es muy poco dañino. ¿Y cuál es la consecuencia? Que Suecia es el país de la Unión Europea con menos enfermedades asociadas al tabaco. Es decir, su gente no se está muriendo por el tabaco porque la gente allá no fuma. Está usando un producto significativamente menos dañino que el cigarro. Es impresionante lo que nos cuentas, o sea, que Suecia sea el único país considerado libre de humo y que además no nada más opte por una alternativa como lo es el vapeador o el vapeo, sino que además también implementa otras estrategias que le han dado resultado como una reducción de riesgo. Ojalá que muchos países, y digo, yo lo veo un poco lejano en el nuestro, ¿verdad? Pero tomaran pues las experiencias de estos países para dejar alternativas también menos dañinas en relación a dejar de fumar, ¿no? Híjole, Tomás, vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con qué tanto influyen las recomendaciones científicas a la hora de regular en estos países. Porque yo sé que son países obviamente muy avanzados en comparación con otros, no quiero decir primermundistas, pero que son muy avanzados a nivel también científico y que hacen recomendaciones en torno a las investigaciones que realizan de estos dispositivos. ¿Cómo es que influye a lo mejor a la hora de entrar a una regulación? Ciencia que acredita que estos productos son significativamente menos dañinos que fumar tabaco existe y existe muchísima evidencia científica. La realidad es que eso ya está fuera de toda duda. Lo que pasa es que también existe ciencia mal hecha o ciencia o estudios diseñados con el objetivo de tratar de encontrar algún daño y luego los magnifican pues precisamente para desinformar, porque la desinformación no solamente afecta a la sociedad, a la gente que está viendo programas en internet o en la tele o leyendo noticias, también afecta a los legisladores, que pues, la mayoría de ellos no son especialistas en estos temas. Hay países que han encontrado esta evidencia, creo que el caso de Inglaterra es el más claro, porque existe evidencia que lo ha venido acreditando. De hecho, hace rato refería a PHE, a Public Health England, que hoy en día ya cambió de nombre, pero ellos han venido haciendo revisiones de evidencia prácticamente año con año. La más reciente me parece que es de 2022. Dicen, en 2016 dijimos que este producto, que el vapeo es 95% menos dañino que fumar, y podemos seguir diciendo que en términos generales esa afirmación sigue siendo correcta. El vapeo es significativamente menos dañino que fumar. Y eso es por un seguimiento que han tenido a la evidencia. También, por ejemplo, en algún momento, por ahí 2017, la Cámara de los Comunes, que sería, digamos, el equivalente a nuestro Congreso o a la Cámara de Diputados, a través de su Comisión de Ciencia y Tecnología, hizo una investigación sobre el cigarro electrónico y a partir de la evidencia y de las declaraciones de varios científicos, pues genera una serie de recomendaciones precisamente para tener una regulación más tendiente a reconocer el valor de estas alternativas para ayudar a sus fumadores a dejar de fumar, ¿no?
Eso es muy interesante porque la mayoría de los gobiernos, aun y cuando tengan, y vuelvo a mencionar a México, perdón, pero aun y cuando tengan evidencia que pueden tomar como cierta, que además ha sido de alguna manera estudiada periódicamente, no sé si podríamos decir que esto es un estudio que se puede hacer ya a largo plazo porque pues, estamos hablando del año 2016, pero bueno, ya son algunos años en los que nos dice reiteradamente que son menos dañinos, ¿no? Ojalá pudieran tomarla como base pues para poder informar correctamente y no alarmar con estudios que creo yo que están, que mencionan como punta de lanza y no están elaborados a lo mejor, como mencionas, de manera correcta, ¿no? En algunos de los casos. Sí, ahora, comenté la reseña del Royal College of Physicians, que es de, creo que 2016, y el primero de Public Health England 2015, pero antes de eso ya hay otros estudios. Previamente. O sea, ya ha venido coleccionándose mucha evidencia, pero yo creo que debe ser de los productos con más estudios científicos hoy en día. Y la sigue habiendo. Por ejemplo, también están las reseñas o las revisiones de Cochrane en relación a la utilidad de estos productos para dejar de fumar, que también han tenido diversas actualizaciones, revisan muchos estudios, cerca de 70, 80. Creo que la base de personas en esos estudios son cerca de 22,000 fumadores. Y lo que concluye Cochrane es que la evidencia es verdaderamente sólida en el sentido de que el cigarro electrónico con nicotina pues es mucho más eficiente para dejar de fumar que las terapias tradicionales de reemplazo. Oye, y lo que mencionas también de que se han hecho estudios a 22,000 personas, no es que agarré a 5 y ya nada más son los únicos que tomo como referencia, ¿no? Y justamente hablando de las regulaciones que tienen estos países, me lleva a preguntarte si derivado de los casos de éxito que ellos han tenido, hay algunas regiones que han cambiado sus posturas y las han vuelto más flexibles. En ese sentido que digan, no, yo tengo una política pública prohibicionista en relación a estos dispositivos porque son altamente dañinos, tóxicos, etcétera. Y que haya fijado ahora una postura más flexible de decir, bueno, vamos a entrar al estudio, vamos a ver, ¿tenemos algunos ejemplos o casos de este tipo? Bueno, a ver, de entrada está Nueva Zelanda, que finalmente hizo este giro de 180 grados y adoptó al vapeo como una parte de sus políticas para que, sumado a sus demás medidas tradicionales contra el tabaco, combustible otra vez, el vapeo sirviera como una alternativa y están teniendo pues, muy buenos resultados, como te comentaba. Países donde haya habido un giro, entiendo que Tailandia estaba en eso. Otro caso muy claro es el de Chile, que acaba de tener ya también, está con un tema de regulación. Están creo que en una etapa de que falta que salga la reglamentación de la ley. Pero ya están a un pasito. Pero ya la tiene. Ahorita, bueno, y eso es gracias al trabajo, por cierto, de un otro consumidor que defiende esto, que es Ignacio Leiva, que también es un tipazo, y que después de una lucha de años logró este cambio. Recientemente en Perú acaba de regularse el vapeo de manera bastante proporcional, entiendo, gracias al trabajo de Jorge Palma en Asobey Perú. Perú venía de un régimen en el que no había regulación alguna y lo que hay es ahora una regulación que es bastante adecuada, porque finalmente no se trata, repito, nada más de regular. Quiero también que nos platiques a nivel global cómo están las consecuencias de las políticas prohibicionistas. Tú nos hablabas de pues algunos países con destrozos porque las regulaciones no son justas y en este sentido está por ahí el caso de Australia. Quiero comentarles que preparamos para todos ustedes una cápsula que tiene que ver con cómo se encuentra actualmente la regulación de Australia y las consecuencias que ha tenido. Voy a pedirles que me acompañen a verla y después voy a regresar con Tomás para que él nos explique sobre estas políticas prohibicionistas y particularmente me gustaría que tocáramos el caso de Australia. Acompáñenme. Australia enfrenta un problema creciente, el comercio ilegal de vapeadores en el mercado negro. Más de 70 ataques con bombas incendiarias en tiendas han ocurrido recientemente. Estos ataques están vinculados al comercio ilícito de tabaco y vapeadores. Tiendas en Melbourne y Victoria han sido las más afectadas. Las autoridades creen que trata de conflicto entre grupos rivales y organizaciones criminales. Alarmantemente, incluso jóvenes de 14 años han sido involucrados en esta guerra. Brian Marlow, director de Legal as Vaping Australia, comenta que esta violencia es consecuencia de la prohibición del gobierno. A pesar de la prohibición, 1.7 millones de australianos continúan usando vapeadores. Solo el 10% de los usuarios siguen el sistema de prescripción del gobierno. Las bandas criminales han aprovechado este vacío legal lucrando sin regulaciones. El sistema de prescripción ha sido catalogado como un fracaso rotundo. Es hora de apoyar un cambio, la regulación no solo es posible,
es necesario. Ya que tenemos un contexto más general de qué es lo que está pasando en Australia derivado de una política a lo mejor mal regulada, quisiera que nos contaras cuáles son las consecuencias que está teniendo Australia y a su vez también mencionar a nivel global cómo estamos en las políticas prohibicionistas. Bueno, a ver, yo creo que las consecuencias de una prohibición las conocemos todos y este país las sufre día con día. Totalmente. En Australia existe una regulación, pero es una regulación que trató de medicalizar al vapeo, restringir las opciones y lo único que acabaron logrando fue que apareciera un enorme mercado negro controlado pues, por grupos seguramente criminales. Ahora, si eso pasa en un país de primer mundo, con altos niveles de cumplimiento, pacificado, etcétera, pues imagínense lo que va a pasar o está pasando ya en este país, ¿no? Este gobierno, tristemente... Está de miedo, ¿eh? Claro que está de miedo, porque la realidad es que la prohibición no tiene más que consecuencias negativas. Con la prohibición de los productos de vapeo solamente hay dos ganadores. Las compañías que siguen vendiendo cigarros y los grupos del crimen que están empezando a tomar control, este mercado negro que el mismo gobierno ha creado. Y la prohibición, además, llevada a rango constitucional como ahora pretenden, no protege en absoluto la salud. De hecho, lo único que sirve es para proteger a nivel constitución un mercado negro y una actividad ilícita. Totalmente. Híjole, pues ahí está la información de qué pasa con las prohibiciones, también de los países que se encuentran regulados y que han tenido pues mucho éxito a la hora de utilizar estas alternativas que son de menor riesgo. Pero tenemos que avanzar y vamos a pasar a cómo se encuentra Latinoamérica. Yo sé que ya nos mencionaste dos casos que están ahorita avanzando muchísimo en cuestiones de regulación, como lo es Chile y Colombia. Sin embargo, ¿cómo está de manera general la regulación del vapeo en Latinoamérica? Pues hay un poco de todo. Uruguay, me parece Argentina, Brasil y México con prohibiciones a la comercialización. Qué feo, qué triste. Pues sí, evidentemente, porque a mí los que acaban perdiendo somos las personas, ¿no? Claro. Países como Costa Rica tienen regulación, Perú ahora. Panamá tenía prohibición, pero la declararon inconstitucional y entonces entiendo que ahorita está en una situación un poco indefinida, pero viene de una prohibición. Okay. Chile ahora está regulado. Colombia era más permisivo con el tema, tengo entendido, y ahorita están teniendo un tema de regular vía equiparación a los productos de tabaco. Híjole, que eso también no está bien, creo. No, repito que no está bien porque no, a ver, las reglas para regular un producto deben ser, en este caso, proporcionales a los riesgos que el producto representa y a las características inherentes al producto. Esto no está hecho con tabaco, ni está envuelto en papel, ni se prende para consumirlo. Ni tiene una pila, no tiene nada, ¿no? Claro. Tiene un chip, entonces, a ver, hay reglas para regular a los chips y regular a las pilas, etcétera, que no se las podemos aplicar a una cajetilla de cigarros. Por lo mismo, no tiene nada que ver. Las reglas de las cajetillas de cigarros no se las puedes aplicar al vapeo. La gente tiene que entender, bueno, los legisladores tienen que entender que son productos distintos y que merecen una regulación distinta, pero además tienen que darse cuenta que una buena regulación, cuando es equilibrada, va a atajar las cosas que pueden ser preocupantes. ¿Cuáles son las cosas preocupantes? Por ejemplo, precisamente que los menores de edad no hagan uso de estos productos, pero al mismo tiempo, si la regulación es adecuada y la información es correcta, puede hacer que esos 17 millones, 19 millones de fumadores que hay en este país tengan una alternativa más y por lo tanto empieza a reducirse la tasa de tabaquismo, como ha pasado en aquellos países donde el vapeo se ha consolidado y es utilizado por las poblaciones como una alternativa. O sea, el caso es Inglaterra, el caso es Nueva Zelanda, Estados Unidos mismo. O sea, en estos países donde hay más vapeo, sí puedes darte cuenta que conforme la población va adoptando el vapeo, la tasa de tabaquismo acelera su descenso. Va bajando, por supuesto. Han tratado siempre de inventar esta famosa hipótesis de la puerta de entrada y decir que la gente que vapea acaba fumando, pero eso, la misma evidencia después de todos estos años, pues está refutada por las gráficas. No, las gráficas no pueden mentir, no se pueden manipular. A ver, si vapear hiciera que la gente fumara, pues es muy sencillo. Cuando sube la tasa de vapeadores, tiene que haber una correlativa subida eventualmente de la tasa de fumadores. ¿Sabes dónde sucedió eso de que sí empezó a subir?
cuando, por ejemplo, en San Francisco prohibieron los sabores al vapeo. Híjole, es que es Y la entonces magia de estos dispositivos. La gente dejó de vapear y se regresó a fumar. Pues sí, ¿no? porque le quitan el encanto a no oler a tabaco, ¿no? Y a ceniza, a oler a frutitas, claro, a sabores, a tanta gama que existe de estos. A ver, es que una cosa sea agradable, pues le da el boom total. Siempre ayuda, y además no tiene ningún sentido que quieran prohibir los sabores de estos productos. En muchos países está ocurriendo eso, y obliguen a que sepan solamente a tabaco, cuando el vapeador lo que está queriendo hacer es alejarse lo más posible del tabaco. Entonces, pues es como a un alcohólico decirle, no puedes beber, pero la única bebida que te voy a dejar que tomes es cerveza sin alcohol. No, se va a pues, estar acordando Dios, de lo que ¿qué sabe. onda? ¿no? Claro, tienes toda la razón. Fíjate que este dato es muy interesante, o sea, que pudiera haber algo contrario, que en lugar de continuar con el vapeo se regresara a fumar. No, bueno, claro, es que eso es lo que este tipo de políticas prohibicionistas consiguen, ¿no? Que inclusive gente que ya había logrado dejar de fumar y que debiera ser protegida entonces, pues se regrese a fumar porque no encuentra un ambiente en el que pueda desarrollar, usar estos productos y encontrar las alternativas que le funcionen. Como dices, claro, ¿no? que tenga la posibilidad de elegir. Y tenemos que entrar al caso de México. De manera general, digo, ya en algún episodio vamos a platicar con un experto que nos explique cómo se encuentra la regulación aquí en México. Sin embargo, tenemos que aprovecharte, Tomás. Yo sé que tú también sabes sobre este dato, y quisiera que nos explicaras cómo está la regulación en México, y también nos hablaras un poco, aquí lo relaciono, con los argumentos que están tomando para poder justificar la política prohibicionista aquí en nuestro país. Bueno, México en realidad ha tenido... hemos convivido con una prohibición para la comercialización de productos de vapeo desde alrededor de 2010, que es, digamos, donde encuentro noticias que empezó a comentarse o a mencionarse, que en esa época no vapeaba. Y todo deriva de una aplicación incorrecta de una fracción de la Ley General para el Control del Tabaco, la fracción 6 del artículo 16. Ok, ahí está el dato preciso. Que no toca el tema de vapeo, no menciona la ley antitabaco, no menciona los vaporizadores, en ningún lado, ni al cigarro electrónico. ¿En qué momento deciden tomarlo como referencia? Pues interpretaron, esa era una regla que prohibía la comercialización de productos que, no siendo del tabaco, se parecieran o se identificaran con un producto de tabaco. Básicamente estaba destinada a la prohibición precisamente de los cigarros de chocolate o de juguetes que claro, ya que antes había. Que antes había. A partir de ahí se prohibió. Finalmente, esa prohibición fue declarada inconstitucional por la Corte en el año debe haber sido por ahí de 2019, creo, o 2021, ya no me acuerdo el año, pero remataron aquí en México con un decreto por parte del presidente que prohibió otra vez la comercialización. No obstante, la Corte ya había explicado las razones de por qué era inconstitucional la prohibición, arremete con este decreto, que es el que hoy nos rige. Sin embargo, el 5 de febrero de este año, entre los paquetes de diversas iniciativas para reforma constitucional, que desde mi punto de vista están mal, pero bueno, incluye la de elevar a rango constitucional la prohibición. Es que eso es terrorífico, o sea, da miedo. A ver, la realidad es que prohibir el vapeo, sea cual sea el instrumento para prohibirlo, llámese un reglamento, un decreto, una ley, es absurdo. Usar la Constitución para prohibirlo, francamente, es demencial. Sí. A ver, ¿y por qué digo eso? Uno, porque la Constitución, que es nuestra Carta Magna y su parte dogmática, es la primera parte de la Constitución, es la que nos concede y protege nuestros derechos humanos, le están usando para afectarlos y limitarlos. Y lo que están haciendo es creando a ciudadanos de segunda clase, porque no tenemos derecho a tomar decisiones acerca de nuestro propio cuerpo, no tenemos derecho a tomar decisiones sobre nuestra propia salud. Porque importantísimo lo que estás mencionando. Vapear es eso, vapear es elijo una alternativa menos dañina porque me va a ayudar a mi salud, porque yo quiero usarla y porque yo decido cómo vivir mi vida. No puedes limitar, claro, en limitar los derechos que me ya parece tienes que no. Adquiridos, por supuesto. Y además, el hacerlo en la Constitución no solamente implica una falta de respeto a nuestra Carta Magna, sino que además lo que hace es, decía hace un momento que lo que genera la prohibición es un mercado negro, y eso todo el mundo lo tenemos muy claro, pues lo que está haciendo es elevando a rango constitucional ese mercado negro, y para revertir esa reforma no va a estar es terriblemente complicado, lo cual quiere decir que entonces están consolidando
al mercado negro, protegiéndolo constitucionalmente y perpetuando Validando, con la claro. Constitución al tabaquismo, ¿no? Los únicos ganadores son las tabacaleras y el crimen organizado. Y bueno, de alguna manera el gobierno que sigue cobrando sus impuestos al tabaco, perdiendo de vista que a la larga se va a gastar más dinero en curar o tratar de curar a los fumadores o a la gente que se enferme por fumar, que lo que ahorita está ganando con la percepción de este gravamen. Híjole, pues muy interesante todo lo que nos has compartido. Vamos a empezar a cerrar el programa, no sin antes, obviamente, mencionar todos los casos de éxito que hemos estado platicando, cuánto avance ha habido en torno a la regulación del vapeo, que en América Latina estamos todavía un poquito alejados de casos de éxito como Reino Unido, Nueva Zelanda y demás. Sin embargo, hay avances gracias a los activistas que consumen estos dispositivos y que saben realmente cómo funcionan y que han servido como una herramienta menos dañina para dejar de fumar, además de abrir un abanico de tantas posibilidades que existen, que no nada más es el vapeo, que ya también nos platicaste de todas las alternativas que hay. Quiero contarte que aquí en Vapeo Sin Filtro vamos a estrenar una sección. Me emociona mucho porque ya saben que a mí cuando cerramos el programa me gusta mucho acabar con mitos y con verdades que están a medias o que no son reales. Pero aquí vamos a estrenar una sección que se llama Verdades al Vapor, que tiene que ver obviamente con realidades del vapeo que ya existen y que surgen derivado de datos claros y precisos y basados en evidencia científica. Y en este sentido, Tomás, son unas preguntitas ya más cortas en las que quisiera que desde tu experiencia personal nos contaras qué falta para que los países, en este caso latinoamericanos y muchos otros que están en este camino por una regulación justa del vapeo, pues tomen a lo mejor como referencia a estos otros que sí han tenido éxito. ¿Qué podríamos recomendarle a estos países para que funcione una regulación justa del vapeo en otras latitudes, en otras regiones? Yo creo que legisladores, por ejemplo, los de nuestro país, tendrían que entender que las medidas antitabaco no funcionan en este tipo de países y tendrían que hacer leyes que se ajusten más a nuestra realidad. Tendrían que quitarse la idea de la abstinencia como el único pilar de la lucha antitabaco y recordar que si existe una lucha antitabaco es porque fumar mata. Ahí está una verdad. Lo que hay que hacer es que la gente no se muera. Para que la gente no se muera, tienen que dejar de fumar y que dejen de fumar como puedan. Y si lo dejan con estos productos, que lo hagan con estos productos en la medida en la que tengan información correcta y sepan lo que están haciendo. Y para eso se necesita una regulación. Y lo que tienen que entender que, por lo tanto, la regulación tiene que ser proporcional y equilibrada para que al mismo tiempo de atajar aquellas cuestiones que puedan ser problemáticas, como por ejemplo evitar el vapeo por parte de los menores de edad, al mismo tiempo se favorezca o se de alguna manera se invite a los fumadores a que lo quieran hacer, a que transiten estos productos generando las condiciones adecuadas. ¿Cómo generas condiciones adecuadas? Con una regulación proporcional al riesgo, con información correcta por parte del gobierno. Eso es muy importante. Con, por ejemplo, medidas fiscales, por ejemplo, cobrar menos impuestos a esto que a los productos más dañinos. Hay una estrategia. O sea, a ver, ¿cómo hacerlo? Hay muchas formas, pero lo primero que tienen que hacer es entender que lo que diga la OMS no es un dogma, y darse cuenta que en sus países no está bajando el número de fumadores, como es el caso de México. Por supuesto, la gente antitabaco va a decir, eso es culpa de las tabacaleras. No, señor, es culpa de que sus medidas son parcialmente eficientes. Y ojo, el vapeo no se opone a esas medidas. Se pueden seguir aplicando al cigarro. Lo que necesitamos son reglas claras y proporcionales para este producto, ¿no? Perfecto, pues ahí está la información. Tomás, ha sido un verdadero placer tenerte. No sabes qué contenta estoy de que me hayas acompañado el día de hoy, de que hayas abierto un espacio para explicarnos, para contarnos, porque muchos de nosotros pues estamos más metidos a la hora, por ejemplo, hablando de usuarios, de que si el equipo, de cuál me funciona mejor, de que si los líquidos y demás, pero no es lo único que gira en torno al vapeo. Estamos hablando de que en el mundo pues se utilizan estos dispositivos y que hay algunos países que ya lo regulan y que han tenido éxito, y hay otros que estamos en el camino, y ojalá que México tomara como referencia pues las últimas recomendaciones que tú mencionas, ¿no? De una regulación justa, que se verifique las condiciones de cada país o de cada región para adecuarlas y de hacerlas de manera correcta. Tomás, ¿algo más que quieras agregar antes de despedirnos? Pues no, simplemente esperar que las cosas cambien y que la gente se dé cuenta que tiene alternativas,
y que quienes no fuman y no vapeen se den cuenta que es muy grave cuando un gobierno trata de obligar a las personas a vivir sus vidas de una determinada manera. Puede que digan estas regulaciones a mí no me afectan, así que hagan con ellos lo que quieran. Que no se olviden que algún día pueden venir por alguna cosa que a ustedes les guste y no podemos ir perdiendo o tolerando la pérdida de libertades ni de derechos. Somos personas y somos adultos y tenemos derecho a cómo elegir vivir nuestras vidas y creo que es muy importante que los gobiernos empiecen a respetar eso. Híjole, qué fuerte, pero muy cierto. Tomás, algunas recomendaciones donde podamos buscar información. Yo sé que tienes a ProVapeo México. Ahí podemos encontrar algún tipo de información. Hay algo de información en la página en www.provapeo.org.mx. Páginas con información de vapeo existen muchas, de muchísimos países. También los invito a buscar inclusive las evaluaciones de Cochrane, de la llamada de Public Health England. Pueden buscar Nicotine Vaping in England. Es decir, creo que hay que perderle el miedo a ver la información científica como tal. No somos científicos, es cierto, pero tenemos cabeza y tenemos ahí está la información, sentido común y podemos leer las conclusiones y nosotros formar nuestro propio criterio, porque si seguimos escuchando lo que nos dice nuestro gobierno, nos va a seguir engañando. Por ejemplo, en la iniciativa de reforma constitucional dicen que vapear hace más daño y más rápido que fumar. Y yo tengo oficios expedidos por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, por el INER, por cardiología y por cancerología, en los que me dicen que no tienen registrado un solo caso de pacientes con molestias o con enfermedades o muertes relacionadas con el vapeo. Entonces, ¿cómo es posible que mi gobierno diga que esto hace más daño que fumar cuando al mismo tiempo estos grandes institutos de salud oficialmente me han contestado que no tenemos registrado un solo caso? Y en México se vapea desde hace más de 10, 12 años. Esta información me encantó. Este cierre que nos mencionas es muy interesante. No tenemos casos documentados en México. Pues al menos a mí me contestaron del INER, cardiología y cancerología, que no. Bueno, pues ahí está la información. Hay que investigar, hay que perderle el miedo, como dices tú, a conocer y sobre todo a descubrir que el vapeo no es un aparato que cause más daño, sino que es una alternativa menos dañina para dejar de fumar. Y pues bueno, no me puedo ir sin antes agradecer a toda la audiencia que nos acompañó hasta el final de este capítulo, que estuvo súper interesante, que a mí me gustó mucho y que además tuvimos ya un panorama general, lo más global, de cómo se encuentran las regulaciones del vapeo. Recordarles que se suscriban, que nos sigan a través de las plataformas digitales y de las redes sociales. Reiterarles también que tenemos una cita los miércoles a las 8 de la noche por YouTube y Spotify y que en cada capítulo pues vamos a tener un invitado especial y que va a platicarnos más de temas que giran en torno a estos dispositivos. Yo soy Lucero Quintero, me despido de ustedes con mucho gusto y recuerden que todos tenemos derecho a estar bien informados para tomar mejores decisiones. Les mando un abrazo y nos vemos en un próximo episodio para hablar sin filtros. Bye bye. Esto fue Vapeo sin filtro.